¿Qué pasaría si te dijera que la muerte de la reina Isabel II no fue un simple desenlace natural, sino el clímax de una conspiración que se remonta décadas atrás, envuelta en secretos reales, traiciones familiares y sombras que aún acechan al trono británico? Todo comenzó con un rumor que muchos desestimaron como un producto de mentes fantasiosas o simples teorías sin fundamento. Pero cuando la reina Isabel II falleció, dejando tras de sí un legado de más de 7 décadas de reinado, las preguntas empezaron a surgir. ¿Por qué ciertos miembros de la familia real parecían tan tensos en los días previos a su muerte? ¿Qué escondía esa sonrisa protocolar que siempre mostraba frente a las cámaras? Y lo más importante, ¿qué papel jugó realmente la princesa Diana en todo esto, antes de su trágico final? La historia comienza en 1997, cuando el mundo quedó devastado por la noticia del accidente automovilístico en el túnel del Alma, en París, que cobró la vida de Lady Di. Fue un golpe para millones de personas, pero también un momento que despertó sospechas. Las circunstancias del accidente eran confusas, testigos que cambiaban sus declaraciones, informes médicos que contradecían la escena del crimen, y rumores de que había alguien siguiendo a Diana aquella noche. Muchos creyeron que era una víctima inocente en medio de una lucha interna dentro de la familia real. Sin embargo, pocos sabían que este evento estaba conectado con algo mucho más grande. Diana, conocida como la princesa del pueblo, tenía acceso a secretos que podrían haber sacudido los cimientos de la monarquía. Se dice que ella planeaba exponer detalles sobre manipulaciones financieras, influencias políticas ocultas e incluso tratos clandestinos entre la corona y gobiernos extranjeros. Pero nunca tuvo la oportunidad. Su muerte fue vista como una tragedia, pero algunos cercanos a ella aseguraron que temía por su vida. Había hablado con amigos de sentirse vigilada, de recibir amenazas veladas. Incluso dejó cartas donde mencionaba que si algo le ocurría, no debía ser considerado un accidente. Ahora avancemos al presente. La reina Isabel siempre fue el pilar de estabilidad de la monarquía británica, una figura inamovible en un mundo de constantes cambios. Pero, ¿qué sucede cuando una figura así se convierte en un obstáculo para quienes buscan controlar el futuro de la corona? En los últimos años de su vida, la soberana enfrentó presiones sin precedentes. Su salud comenzó a deteriorarse, pero también hubo rumores de tensiones familiares insostenibles. Algunos especulan que la reina sabía demasiado sobre lo que ocurrió con Diana y que su silencio era una condición impuesta desde dentro de su propio círculo. Otros creen que ella misma guardaba secretos que podrían haber puesto en peligro a la institución que juró proteger. Cuando la reina murió, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Testimonios anónimos sugieren que en los meses previos a su fallecimiento, Isabel había tomado medidas inusuales. Se dice que ordenó revisar archivos antiguos, documentos que llevaban décadas sellados bajo llave. También se rumorea que mantuvo reuniones privadas con figuras clave, incluidos líderes políticos y empresarios influyentes. Nadie sabe exactamente qué buscaba, pero algunas fuentes cercanas al palacio aseguran que la reina parecía preocupada, como si supiera que algo grande estaba por ocurrir, y aquí es donde entra la conexión con Diana. Según estas mismas fuentes, la princesa no solo era consciente de los oscuros secretos de la familia real, sino que también había intentado advertir a la reina sobre ellos. Se cree que Diana llegó a tener pruebas concretas de irregularidades que involucraban a altos miembros de la aristocracia británica y sus vínculos con organizaciones internacionales. Estas pruebas, dicen, fueron confiscadas tras su muerte y escondidas en algún lugar dentro de los vastos archivos reales. ¿Qué pasaría si la reina hubiera decidido recuperar esos documentos justo antes de morir? ¿Podría alguien haber visto eso como una amenaza? El día de su fallecimiento, los medios de comunicación inundaron el mundo con imágenes de duelo y homenajes. Pero en los márgenes de esta narrativa oficial, surgieron relatos extraños. Testigos afirman haber visto vehículos sospechosos cerca del castillo durante los días previos. Personal del palacio reportó movimientos inusuales en áreas restringidas. Y luego está el testimonio de una antigua empleada,
quien asegura haber escuchado conversaciones acaloradas entre la reina y un miembro de su entorno más cercano. «No permitiré que esto termine así», habría dicho Isabel, según esta fuente. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué sabía realmente la reina? ¿Fue su muerte un acto natural, como nos han hecho creer, o fue el resultado de una conspiración cuidadosamente orquestada para mantener intacto el legado de la monarquía? Algunos creen que estamos ante el inicio de una nueva era marcada por revelaciones impactantes. Tal vez las sombras que rodearon a Diana durante su vida aún proyectan su oscuridad sobre el trono británico. Si quieres conocer más sobre este misterio y descubrir las verdades ocultas detrás de uno de los linajes más poderosos del mundo, no olvides suscribirte a Sombras del Misterios. Aquí exploramos todos los ángulos, todas las pistas y todas las teorías que otros temen investigar. Dale like, comparte este video y únete a nuestra comunidad de curiosos incansables. Esta historia es una creación ficticia basada en teorías y especulaciones, sin pretender reflejar hechos reales. Está diseñada para entretener y generar curiosidad, porque en este canal nada es lo que parece.